glándula, ¿verdad? En este caso es una glándula patológica, pero vamos a decirle glándula intestinal, ¿está bien? Puedo observar aquí todo el tejido conjuntivo denso y regular. Y miren acá, hay un conjunto de células que están bien juntitas. Este es un proceso inflamatorio. ¿Bien? En la próxima clase, en la clase de la siguiente semana, es inflamación crónica, inflamación aguda e inflamación granulomatosa, que es la que vamos a ver. ¿Bien? Bueno, la otra lámina que vimos la clase pasada fue esta, fue de hiperplasia de cornetes. ¿Está bien? Los cornetes normalmente deben de tener el epitelio respiratorio. Este epitelio respiratorio aquí, y no es un epitelio, vamos a decir, normal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puedo ver ya como hay aumento en la cantidad de capas de estas células. No veo las células caliciformes, así como no veo los cilios. ¿Está bien? Lo que sí veo, lo que sí puedo identificar es que, bueno, se asemeja al epitelio respiratorio y que esta membrana basal aquí está muy engrosada. ¿Está bien? Bueno, los cornetes nasales tienen que tener epitelio respiratorio, es decir, epitelio pseudonificado cilíndrico ciliar. ¿Está bien? ¿Qué pasó en esta lámina de cornete? Acá pónganle que está el epitelio respiratorio, pero este epitelio va y cambia. También vemos metaplasia acá. ¿Qué epitelio veo aquí? Plano estratificado sin queratina, ¿verdad? Y si ustedes observan aquí, se puede ver la membrana basal bien engrosada. ¿Está bien? ¿En qué tipo de pacientes lo que es frecuente esto? Y mayormente en los alérgicos, aquellos que tienen rinitis crónica, rinitis alérgica, ¿verdad? Estos pacientes empiezan a tener hipertrofia de los cornetes, ¿verdad? ¿Cuál es la función de los cornetes? Exactamente, humidificar y calentar el aire que nosotros inhalamos, porque si no, va a llegar lleno de partículas frío, ¿verdad? Dentro de las otras vías respiratorias, ¿verdad? Que lo ideal es que el aire entre lo más filtrado posible a los alveolos pulmonares. ¿Está bien? Bueno, aquí proceso inflamatorio crónico que vamos a ver la siguiente clase, y aquí podemos observar las glándulas, ¿verdad? Esto que vemos aquí, ¿cómo le denominábamos? Congestión. ¿Por qué yo digo que aquí hay congestión? Porque el vaso está dilatado, la arteria purina está dilatada y porque veo muchos eritrocitos adentro, ¿verdad? Este paciente va a empezar a hipertrofiarse este cornete y va a empezar a tener dificultad para respirar, ¿verdad? Sobre todo cuando duerme, ¿verdad? La mayoría de las veces, ¿verdad? Ay, ¿quieres hacer otorrino acá? Otorrino trae mucho dinero. Te pagan muy bien. Porque hace mucha rino. Bueno, entonces, estos cornetes van a empezar a hipertrofiarse y el paciente va a respirar por la boca, literalmente, ¿verdad? En la hiperplasia de adenoide lo mismo ocurre, ¿verdad? Mayormente se ve en niños, ¿está bien? Y se hace una cirugía que se llama turbectomía. Se saca el cornete, ¿verdad? Pero ese paciente se predispone, va a tener que cuidar el aire que inhala más adelante, ¿está bien? ¿Qué es lo que me tiene que llamar la atención de esta glándula? También que hay un aumento de glándulas cero mucosas. ¿Está bien? Veo aquí el componente mucoso y acá puedo ver el componente seroso, ¿verdad? Que son las famosas semilunas serosas de Janus. ¿Qué pasó con algunas glándulas? Y miren esta glándula que grande, parece un gusano grande, con mucha imaginación, ¿verdad? Entonces, aquí hay aumento del tamaño y aumento de la cantidad de las glándulas. Lo ideal es que no tengan tanto así. ¿Hay glándulas seromucosas en el tracto respiratorio? Sí lo hay. Pero en esta cantidad que ustedes ven aquí,
para que no haya pelea, porque la forma tubular no se ve la mayoría de las veces, se ve la forma alveolar. Aquí observo el estroma, ¿verdad? Y acá puedo ver que hay un aumento de la cantidad de estas glándulas, ¿verdad? Algunos alveolos prostáticos puedo ver que están dilatados. Y puedo ver estas estructuras aquí, que les recuerda el nombre, papila intraluminal, esta que está aquí. ¿Para qué son evaginaciones? Aquí tiene forma de corazón, ¿verdad? Aquí veo, y aquí veo una papila, un pliegue papilar intraluminal. ¿Está bien? La mayoría de las veces el epitelio del alveolo prostático tiene que ser epitelio cilíndrico simple, ¿verdad? Acá vamos a dejar el epitelio también para la imaginación, ¿verdad? Lo más probable es que este epitelio ya esté haciendo displasia, que esté alterado, ¿verdad? Pero vamos a ver más adelante cómo la doctora describe este epitelio. Pero en algunas partes sí se puede ver bien el epitelio simple. ¿Bien? Aquí veo el estroma y aquí puedo ver bien a las células musculares lisas, ¿verdad? Porque el estroma fibromuscular está compuesto también por tejido conjuntivo y células musculares lisas. Esta estructura que vemos aquí, ustedes ya le conocen, ¿cómo se llama? Los cuerpos amiláceos, así mismo, ¿verdad? Aquí puedo ver también otro pliegue papilar intraluminal, aquí puedo ver otro estroma y aquí puedo ver un vasito sanguíneo, porque puedo ver aquí los eritrocitos. ¿Está bien? Entonces, la alteración acá es hiperplasia prostática benigna, que ahora ustedes tienen que saber todavía la patología, pero sí que hay una hiperplasia fibroglandular. Aumento de la cantidad de glándulas y aumento de la cantidad de estroma. ¿Bien? Entonces, eso es lo que vemos en próstata. Hay imágenes como esta, ¿verdad? En la que se ve una próstata normal, ¿verdad? Y acá como se ven los pliegues intrapapilares, cómo se ve que algunos están dilatados y cómo se ve el aumento de las papilas. ¿Está bien? Eso es lo patológico en la hiperplasia prostática benigna. En esta lámina podemos ver aquí la próstata aumentada de tamaño, hiperplasia prostática, y acá podemos ver podemos ver esta vejiga cómo aumentó de tamaño la capa. De tanta resistencia empezó a hipertrofiarse también, ¿verdad? ¿Cómo se llama el músculo de la vejiga? Músculo detrusor de la vejiga. Exactamente. ¿Alguna duda o pregunta, chicos? ¿Me ha quedado mucha anatomía patológica? Ay, qué aguardientes. Ahora vamos, de esto yo ya les hablo. Acúmulos intracelulares y lesiones. ¿Está bien? Es un poco repetido lo que voy a decir, sí lo es, pero el día de hoy ustedes van a observar estos acúmulos. Van a ver acúmulos de melanina, van a ver acúmulos de lipofuscina y van a ver acúmulos de colesterol. Es decir, que estas tres láminas del día de hoy vamos a tener que observar. ¿Está bien? Vamos a hablar primero, bueno, que ustedes tienen que reconocer esto y también las lesiones, ¿verdad? El libro de Robbins clasifica los acúmulos intracelulares en 4, ¿verdad? Acúmulos de lípidos, que es lo que sí vamos a poder ver. Acúmulos de glucógeno, que no hay tantas láminas con acúmulo de glucógeno, pero mayormente son los hepatocitos. Porque el hígado que hace la gluconeogénesis. Entonces mayormente son los hepatocitos los que hacen este acúmulo de glucógeno. ¿Está bien? Cuerpos de Russell y cuerpos de Maillard son incomunes. No es algo muy común, ¿verdad? Algunos libros ni tienen imágenes de estos cuerpos de Russell o de Maillard, pero son proteínas, ¿verdad? Por alteraciones genéticas, ¿verdad? Que la célula, en vez de eliminar esa,
cuerpos de Russell son células plasmáticas. ¿Cuál es la función de las células plasmáticas? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es la función de la célula plasmática como tal? Producir inmunoglobulina, ¿verdad? Y estas inmunoglobulinas ustedes estudiaron en microbiología, ¿verdad? ¿Cuántos tipos de inmunoglobulina hay, Stephanie? Para mí, Sí, para vos. ¿Hay? ¿Cuántos? ¿Cuáles son? IG. Bueno, hay 5, ¿está bien? ¿Cuáles son los que más ustedes van a ver en la práctica? IgG, IgM, ¿verdad? Ya van a ver inflamación si es un proceso reciente o si es un proceso tardío, ¿verdad? Y yo no sé si ustedes estudiaron, pero en época, ¿verdad? Que no es hace mucho tiempo, dibujábamos todas las inmunoglobulinas, ¿verdad? Y comparábamos las cadenas pesadas, las cadenas ligeras, todas esas cosas, que supongo que yo ya pasé esa materia. Entonces, inmunoglobulinas son las que producen las células plasmáticas y estas son las que se encargan de los cuerpos de Russell, son estas células plasmáticas que en vez de eliminar esta inmunoglobulina lo tiene adentro de su citoplasma, ¿está bien? Y en algunas patologías que yo no recuerdo porque son bien raras, en esas patologías se ven, ¿está bien? Entonces esto vamos a decir que vamos a mirar láminas de Atlas. Voy a poner acá la palabra Atlas para que ustedes vayan y busquen y la próxima clase me traigan algo innovador que encontrar, ¿está bien? Y después están los pigmentos, ¿verdad? Que estos pigmentos sí van a ser muy fáciles de encontrar. Hoy vamos a ver de lipofuscina, vamos a ver de melanina, no tenemos de carbón, pero es muy común, ¿verdad? Porque hay una patología que es la antracosis, ¿verdad? De los mineros que se ven en esta lámina aquí. Y hemosiderina que se ve en las líneas hemolíticas también es muy común. ¿Verdad? Solamente que necesita de otras tinciones, por eso no es que tenemos nosotros aquí. ¿Bien? Bueno. Entonces vamos a empezar. Esta lámina yo ya le mostré, es la tercera vez que le estoy mostrando, ¿verdad? Solo que esta es una tinción distinta, ¿verdad? No es hematoxilina y osina, ¿verdad? Esta es la tinción tricómica, ¿verdad? Y acá ustedes ya saben, los hepatocitos, estas células, se ocupan por una gota de lípido que es triglicéridos. Dentro de su citoplasma, lo que hace que la célula, su núcleo, se vaya hacia la periferia. Eso es lo que vamos a ver nosotros. ¿Está bien? Si ustedes miran acá, ¿qué tipo de tejido están observando aquí? Tejido conjuntivo denso y regular. Acá las fibras colágenas se tiñen de azul en el tricómico. ¿Está bien? Y ustedes se recuerdan que el hígado tenía tejido conjuntivo denso y regular, ¿sí o no? Sí, doble. La cápsula, ¿verdad? La cápsula de Gleason. Si ustedes se recuerdan, el hígado de por sí tiene muy poco tejido conjuntivo. Solo en la cápsula es tejido conjuntivo denso y regular. Y el tejido que entra adentro del parénquima hepático es tejido conjuntivo laxo. Entonces, ¿qué hace este tejido conjuntivo denso y regular aquí adentro? Este hígado está haciendo fibrosis, está empezando a fibrosarse, ¿verdad? Entonces, el hígado hasta un momento todo bien, consigue acumular lípidos, etc. Pero llega un momento que los hepatocitos van a dejar de regenerarse y las células quito y los fibroblastos van a empezar a producir tejido conjuntivo. ¿Bien? Este hígado que ven acá, ¿qué alteración tiene? Está aumentado de tamaño, obviamente está muy grande,
Y la coloración tiene un color amarillento, casi amarillo, ¿verdad? Anaranjado. Eso no es normal. El hígado es rojizo, bien rojo. ¿Por qué? Porque tiene mucha cantidad de sangre dentro, ¿verdad? Y los hepatocitos no se ven así amarillentos. Entonces, este es una esteatosis hepática. Y aquí hay acúmulo de triglicéridos dentro de los hepatocitos. ¿Está bien? Y eso es lo que dice acá, ¿verdad? Hígado amarillo pálido, aumentado de tamaño, se ve bajo las grasas, micro y macrovasculares y con el núcleo desplazado hacia la periferia. Se puede ver en pacientes diabéticos o alcohólicos o que sufren algún tipo de hipoxia. Lo que más van a ver en la clínica son en los obesos, en los alcohólicos y en los diabéticos. Van a ver también en los pacientes diabéticos. ¿Bien? A todo paciente diabético se le hace siempre una ecografía de control y la mayoría de los casos tiene esteatosis hepática. Va a tener que controlar su diabetes. ¿Bien? Ahora, otro acúmulo que vamos a ver son de estas células aquí, ¿verdad? Estos son los túbulos renales, ¿verdad? Y ustedes saben que los túbulos renales están formados por distintos tipos de epitelio. Los túbulos contorneados proximal, distal, los túbulos rectos tienen epitelio simple, cúbico. Y el asa de Henle tiene epitelio simple, plano. En algunas patologías, diabéticos, hipertensos, hay un aumento de la eliminación de proteínas. Obviamente que eliminar proteínas no es bueno, ¿verdad? Porque las proteínas son necesarias para nuestro organismo. Pero en el paciente hipertenso y diabético ya hay lesión renal. Entonces empieza a eliminar, ya a través del glomérulo ya no filtra más y empieza a eliminar esta proteína a través de los túbulos renales. ¿Qué pasa con estas células de los túbulos renales? Ellas, en un intento de compensar esa gran eliminación de proteínas que hacen por pignocitosis, meten vamos a decir, fagocitan entre paréntesis, que los macrófagos no fagocitan, pero meten dentro de su citoplasma gránulos de proteínas, ¿verdad? Y estas proteínas se ven así, como gránulos bien eosinófilos en el citoplasma de la célula. Es común ver una lámina de esta, y realmente no es tan común, ¿verdad? Pero sí, esto es un acúmulo proteico, que mayormente se ve en el riñón, ¿está bien? Y así como los cuerpos de Maillard-Dell, que es bien raro, y los cuerpos de Russell, que también son raros, que son de patologías raras, ¿está bien? Entonces, aquí vemos túbulos renales revestidos por epitelio simple cúbico, pero este epitelio estas células epiteliales están intensamente teñidas en eosina. ¿Por qué? Porque hay lleno de gránulos dentro de su citoplasma. ¿Está bien? Se puede, entonces acá se ve cómo las células de estos túbulos tienen la endocita, ¿verdad? Estas proteínas, ¿verdad? Cuando la carga proteica es muy alta y se forman estas gotitas hialinas que son estos gránulos citoplasmáticos. Este gránulo aquí, ustedes ya vieron, ya es la tercera vez que ven, ¿verdad? Los gránulos de lipofuscina no son mayormente patológicos, pero sí es de células envejecidas, ¿verdad? Es decir, de células ya añosas, ¿está bien? Se puede ver mayormente en las neuronas, en los miocardiocitos y también neuronas, miocardiocitos y en el hepatocito, ¿verdad? Que es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. Esta lámina que ven aquí es la lámina de un corazón hipotrófico según el libro de Ross, ¿verdad? Pero bien rarito realmente, pero lo que tiene que llamar la atención de esta lámina es el tamaño del corazón, que está más pequeño, y de la coloración del corazón, que es un color marrón, casi marrón pardo, ¿verdad? Que se ve mayormente por pacientes malnutridos, ¿verdad? Y que tienen
que tienen mayormente muchos gránulos de desgaste o de lipofuscina. ¿Bien? Acá yo veo el núcleo y mayormente los gránulos son perinucleares. ¿Qué quiere decir eso? Que se encuentran alrededor de los núcleos de las células. ¿Está bien? No es patológico, tarde o temprano nuestro cuerpo va a tener estos gránulos de lipofuscina, pero sí es un gránulo de desgaste. ¿Está bien? Aquí se puede ver una imagen esquemática del músculo estriado cardíaco y cómo estos gránulos de lipofuscina están alrededor del núcleo. ¿Está bien? Esta lámina que tenemos aquí es una lámina de la vesícula biliar. ¿Cómo se escribe vesícula biliar? Me explotó portugués y español ahora. Vesícula biliar, ¿está bien? Entonces, aquí vemos la macroscopía de esta vesícula biliar y se puede ver cómo la mucosa tiene estos gránulos amarillentos, ¿verdad? Que son estos cúmulos de colesterol en la mucosa. ¿Bien? Aquí se puede ver un cálculo único, aquí mismo. Sí, colesterol, cálculos de colesterol. Acúmulos de colesterol. Entonces, la vesícula biliar aquí en la mucosa se pueden ver estas como si fueran perlitas amarillas, ¿verdad? Estos gránulos amarillos, que es el acúmulo de colesterol en la capa mucosa. ¿Está bien? Se hace lámina de esto y acá arriba. Entonces, yo voy a observar una lámina microscópica estos pliegues vesiculares, ¿verdad? Que deberían de tener tejido conjuntivo laxo en la lámina propia. Aquí están ocupadas por esta célula. Y esta célula es el famoso macrófago espumoso. Este macrófago espumoso, ¿qué es lo que quiere hacer? En un intento de eliminar la cantidad exagerada de colesterol que tiene esa vesícula biliar, empieza a fagocitar, pero no puede poner. Entonces empieza después a depositar. ¿Y dónde lo deposita? En la lámina propia, ¿verdad? Los macrófagos son células del tejido conjuntivo laxo, ¿verdad? Y ustedes ya saben, en las células del tejido conjuntivo laxo hay células fijas, hay células transitorias, ¿verdad? Entonces, estos macrófagos empiezan a depositar aquí colesterol dentro de su citoplasma y a esto es lo que llamamos macrófagos espumosos. ¿Está bien? Exactamente. Aquí puedo ver vasos sanguíneos que están congestivos. Congestión, que están dilatados y que están llenos de sangre. ¿Ya comenzó a empezar Ya hay un proceso inflamatorio. Sí. Acá no se ve mucho, pero en las láminas que tenemos aquí se puede ver el proceso inflamatorio crónico, es decir, lleno de células ahí, todas juntas, ¿verdad? Un intento de eliminar, ¿verdad? Pero esto es muy difícil de eliminar porque se saca la vesícula. Ya si tiene cálculos, más si tiene cálculos todavía. O puede formar algo que se llama pólipos de colesterol también, que también hay que sacar cuando hay muchos. ¿Qué te iba a decir? Acá se puede ver el epitelio también, ¿verdad? La vesícula biliar tiene epitelio simple, cilíndrico, con microvellosidades, aunque aquí no se ve muy bien, que digamos. Y pueden ver estas estructuras que nosotros ya estudiamos en histología, que está aquí, que son los senos de Rokitansky atrophos. ¿Bien? Nuestras láminas que tenemos aquí también tienen los senos de Rokitansky atrophos. Bueno, entonces, el hallazgo morfológico es mucosa con pliegues papilares revestido por epitelio cilíndrico simple, acá falta con microvellosidades. Realmente no es pliegues papilares, esto está mal acá, corríjanse. Vesiculares, porque de la vesícula. Pliegues, mucosa con pliegues vesiculares, revestido por epitelio cilíndrico
son macrófagos espumosos, no esponjosos. No existe. Espumosos. Aunque no sé, a alguien le pareció una forma de esponja, bueno, espumoso, no es esponjoso. Bueno, aquí podemos también ver otro acúmulo de pigmento endógeno que se puede ver aquí en la dermis papilar todavía. ¿Bien? Esta es una lámina de piel, ¿verdad? Que es la lámina de esta, ¿verdad? Aquí ustedes pueden observar estas manchitas que tiene este dorso de la mano, ¿verdad? ¿Y en quiénes son comunes estas manchitas? En los ancianos. ¿Qué tienen todavía sus abuelos vivos? Sí. Muchos todavía. No tan muchos. Entonces, estas son las manchas seniles, ¿verdad? Que es común a una cierta edad, más en personas que tuvieron mucha exposición al sol, ¿verdad? Es decir, personas que trabajan en el campo, ¿está bien? Entonces, en esta lámina de piel que tenemos aquí, ¿verdad? Lo normal es ver la melanina solo en el estrato basal, ¿verdad? Porque en el estrato basal, ¿quién está? Los melanocitos, ¿verdad? Y estos melanocitos son los que van a producir la melanina. Y la melanina se va a ir y se va a acumular en el queratinocito. O sea, perdón, en el queratinocito. ¿Está bien? ¿Qué pasa en estas manchas? El macrófago, por una exposición al sol o por la edad mismo, agarra y fagocita estos gránulos y no puede eliminar porque sigue siendo algo normal del cuerpo. Entonces empieza a depositarlo aquí en la dermis papilar. Si ustedes ven aquí, aquí se puede diferenciar muy bien la dermis papilar y la dermis reticular. ¿Está bien? Es lo mismo que ocurre en los tatuajes, ¿verdad? Los tatuajes también, la tinta, esa china, no sé qué tinta es esa, ¿verdad? Pero esa se deposita también en la dermis papilar. ¿Está bien? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si esa tinta se depositara solo en la epidermis? No va a durar máximo un mes, ¿verdad? Porque es lo que tarda en regenerarse las células de la piel, ¿verdad? Es decir, es lo que tarda el queratinocito basal en llegar a ser queratinocito granuloso y estrato córneo como tal, ¿está bien? Entonces, por eso duelen los tatuajes realmente, ¿verdad? Porque ustedes por histología saben, o sea, yo no tengo tatuaje, ¿alguien tiene tatuaje acá? Uno, ahí fue la mayoría. Dolorosos son, duelen, más o menos. Bueno, eso también depende del umbral del dolor que tenga, ¿verdad? Pero bueno, imagínense unas agujitas entrando hasta la dermis papilar, ¿verdad? Y ustedes saben, el receptor del Merkel, los corpúsculos de Pacini, corpúsculos de Ruffini, y todo eso que nosotros estudiamos son mecanorreceptores, ¿verdad? Y están siendo estimulados ahí, ¿verdad? Por agujas, por eso es doloroso. Y en la dermis papilar obviamente va a ser más doloroso todavía porque ahí es donde se encuentran la mayoría de estos mecanorreceptores. ¿Está bien? Bueno, entonces esto es una lámina de acúmulo de melanina, ¿verdad? Que se puede ver también en los lunares o en el nebus, que vamos a hablar más adelante cuando estemos en piel. Lo que sí aquí tienen que reconocer estos gránulos dentro en la dermis papilar, que son macrófagos. Mayormente estos macrófagos, yo nunca me acuerdo de su nombre, pero se le llama melanófagos, así se le puede llamar también. A los macrófagos llenos de melanina dentro, melanófagos. Tiene un acento sobre la O, por eso nunca me recuerdo. Melanófagos. Fogos, sí. Porque fagos. Bueno, entonces, el hallazgo morfológico aquí es pigmento pardo marrón en la capa basal de la epidermis.
a mesma. Y la mayoría de las veces sí. Es lo mismo también que esto que aparece en las, sobre todo en las embarazadas, el melasma, son así. Porque hay hormonas, ¿verdad?, que pueden estimular a la secreción de melanina por parte de los melanocitos, que ocurre, por ejemplo, en la gestación, ¿verdad? Y en las chicas que son muy, muy blancas, realmente pueden haber estas manchas también, porque los pocos melanocitos que tienen empiezan a hiperpigmentar esa zona de la piel. Doutora, uma dúvida também. Aí quando você compra um creme, por exemplo, que ele promete ter um efeito clareador de manchas, ele vai para essa parte da pele ou ele não vai, só não funciona mesmo? Depende mucho del componente que tiene esa, ¿cómo decir? Esa crema, Por ¿verdad? isso que agora falam que tem uns picos, né? Que como se esfurasse para o creme entrar. Exactamente. Hay ahora que tienen microagullas por ahí, dice, ¿verdad? Sí. Sí, entonces depende mucho del componente, ¿verdad? Yo, por ejemplo, sé que la niacinamida, ¿verdad?, o la vitamina B3 tiene propiedades clareadoras, ¿verdad? Pero mayormente por procesos infecciosos que ocurrieron, ¿verdad? Que ocurren en el acné, por ejemplo, ¿verdad? Porque el acné en sí es una glándula sebácea que se inflama, se infecta y se inflama, ¿verdad? Entonces tiene una propiedad, vamos a decir, calmante, y eso da a la vista que está más claro, ¿verdad? Entonces depende mucho del componente del que vos estés hablando o la crema que vos estés hablando. No caso, então, funcionaria melhor o tratamento, que ele é mais invasivo, então, do que só o creme tópico. Sí. Ah. Por eso, no sé si escuchaste, la belleza duele, ser bella, para ser bella hay que ver estrellas. Y es por el dolor. Pero es así. Vou botar uma tudo. Pero la mejor forma de cuidarse de las manchas es usando protector solar. No exponerse al sol, ¿verdad? O Obviamente. Teiro não concorda. ¿Quién? Teiro não concorda com o protetor Não solar. falei nada. ¿Por qué no Taylor? Bueno, no, ustedes no van a comparar el sol de años con este sol de ahora. Ustedes se ponen en el sol de las 3, de las 4 y ese sol pica de tan fuerte que es. ¿Está bien? ¿Qué es lo que acarrea no exponerse al sol? Y tener deficiencia de vitamina D, ¿verdad? Y la vitamina D es importante para tantas cosas, hueso, músculo, en las mujeres, hasta hormonalmente es muy importante. Entonces, mi consejo es dosen su vitamina D y si le falta, suplementense. Ustedes son jóvenes todavía. Por eso les digo que soy tan vieja, pero ustedes son mucho más jóvenes. Bueno, otro acúmulo de pigmento acá. Aquí vemos cordones de hepatocitos también. Vemos aquí sinusoides. Y aquí podemos ver estos acúmulos de bilirrubina dentro del hepatocito. ¿Bien? Hay varias patologías que ustedes van a ver que hacen eso, que hacen que se acumule dentro de la célula la bilirrubina. Acá también se acumula, pero dentro de los canalículos, por eso tienen este aspecto más redondito, ¿verdad? Acá, y acá, estos son también canalículos, pero aquí no están adentro de. Bueno, la bilirrubina, ¿ustedes estudiaron sobre la bilirrubina el año pasado, sí o no? Sí. ¿Y cuántos son los niveles normales de bilirrubina entonces? Eso es lo que muchas veces, a veces nunca vamos a saber todo, chicos. ¿Está bien? Yo siempre estoy aprendiendo, la doctora Montserrat siempre también está aprendiendo, ¿verdad? Y muchas veces nosotros recibimos preguntas de, qué sé yo, de otro tema nada que ver. ¿Está bien? Nunca van a saber todo, pero estas cosas esenciales, los niveles normales de bilirrubina, tienen que ir manejando, porque eso es el día a día del niño. ¿Está bien? Niveles normales de bilirrubina depende mucho de la literatura.
vicio patológico que conlleva que ahora va a tener que comer algo, ¿verdad? Que esa vesícula biliar va a trabajar y que ese hígado va a tener que producir bilis. Entonces, hay hiperbilirubinemia fisiológica como en el recién nacido, pero cuando ya es mayor esa persona y que tiene años de edad, van a ver que en la mayoría son patológicas. ¿Está bien? Enfermedades de la vesícula, enfermedades del hígado, enfermedades genéticas en donde no hay proteínas o transportadores de la bilirrubina o no se conjuga la bilirrubina, para todo eso. Gracias a la bilirrubina, la orina tiene el color que tiene y las heces tienen ese color negruzco. ¿Bien? Cuando no hay bilirrubina, y van a darse cuenta luego, cuando hay alteración en cuanto a la secreción de bilirrubina también. Bueno, entonces aquí vamos a ver hepatocitos y canalículos con ese color amarillento, ¿verdad? Parduzco, que es la bilirrubina como tal. ¿Está bien? La bilis está formada por bilirrubina y por un conjunto de sales biliares y colesterol. ¿Bien? Y por último vamos a hablar de cosas que ya habíamos hablado en la clase pasada. ¿Está bien? Necrosis y apoptosis. La necrosis en su mayoría patológica. Creo que patológico no malo. Si hay alguna literatura que lean ustedes y que digan que hay una necrosis fisiológica, por favor, saquen fotos, envíenme. Pero en la mayoría es patológica. ¿Está bien? La apoptosis, sí, esa sí puede ser fisiológica o puede ser patológica. ¿Está bien? Patológica cuando en las enfermedades degenerativas, ejemplo, Alzheimer, que hasta ahora no se conoce bien el origen, o sea, la causa de eso, en enfermedad de Parkinson también, en algunas literaturas mencionan la apoptosis. Y la fisiológica en células envejecidas, ¿verdad? Embriológicamente hay apoptosis celular, ¿verdad? Cuando se forma el embrión, ustedes se dan cuenta, el embrión no tiene todavía luz intestinal, estos dedos no tienen todavía espacios interdigitales. ¿Está bien? Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, en la apoptosis fisiológica? Estas células que estaban unidas aquí de la dermis van a empezar a sufrir apoptosis y van a formar los dedos como tal. O de la luz intestinal, esas células van a sufrir apoptosis, va a formar la luz del intestino, por ejemplo. Y hay casos, ¿verdad?, congénitos o por algún tipo de factor ambiental en que se puede alterar esa apoptosis y ahí va a dar origen a las patologías, ¿verdad? Hay algo que se llama atresia esofágica, por ejemplo, que no se forma la luz del esófago. Entonces, algunas alteraciones pueden llevar a eso. Y yo leí esta semana que me llamó mucho la atención. No tiene nada que ver con este tema, voy a usarlo para otros temas. Pero me llamó la atención esto. Bueno, en la necrosis el tejido pierde sus características histológicas normales, ¿está bien? Y se pierde sobre todo el núcleo de la célula, ¿está bien? Entonces lo que realmente mayormente queda son las proteínas, el citoesqueleto, lo que quedó de esa célula. Si yo le pregunto a ustedes, ¿qué tejido estamos viendo acá? Y hasta si a mí alguien me muestra esta lámina, hasta para mí va a ser muy difícil. ¿Verdad? Lo que vemos son las estriaciones, ¿verdad? Y de tanto ver necrosis del miocardio hasta que llegamos a esa conclusión, ¿verdad? Entonces, esta es una necrosis del miocardio, por ejemplo, que se me ven los infartos. Para que pierda esta célula aquí su núcleo, ocurre una serie de pasos, por así decirlo. ¿Está bien? El primer paso es la pignocitosis. ¿Está bien? ¿Y qué significa la pignocitosis? Y bueno, el núcleo de esta célula se vuelve mucho más basófilo, intensamente basófilo. Es como si fuera que se retrae, se contrae, por así decirlo, el ADN celular, ¿verdad? Del núcleo. Llega a un proceso y colapsa y se retrae. Y esto se ve así, se ve bien basófilo. Bien
basófilo del núcleo. ¿Está bien? Después, este núcleo ya lo dio todo y empieza a fragmentarse. Y a esto es lo que conocemos como cariorexis o núcleos cariorexicos. ¿Está bien? O fragmentos cariorexis. Entonces se puede ver en algunas células, ¿verdad? No en todas, vamos a ver que se pueden ver estos fragmentos del núcleo. ¿Está bien? Y después viene la siguiente fase, que es que desaparece por completo, ¿verdad? Y cuando hay muerte celular, como ustedes, ¿cuál es el prefijo? El prefijo de muerte celular, lisis. Acá es cariolisis, desapareció, ¿verdad? Ya no hay. Entonces, pignocitosis primero, después cariorexis y por último la cariolisis. ¿Está bien? Bueno, y ustedes, no sé si hablo con ustedes, ¿verdad? Pero hay varios tipos de necrosis. Está la necrosis coagulativa, que es la que más vamos a ver, que se ven los túbulos renales, en el músculo, etcétera, etcétera. Que vamos a ver por muchos tejidos. La licuefactiva, que se ve mayormente en el sistema nervioso, en los abscesos. La gaseosa, que mayormente se ve en la tuberculosis. La grasa, que se ve en la pancreatitis, en la glándula mamaria, donde hay tejido adiposo. La fibrinoide, que se ve mayormente en las enfermedades inmunológicas, ¿bien? Lupus, vasculitis, artritis reumatoide, etc. ¿Bien? Escuché que dijeron hoy las chicas que la doctora va a preguntar necrosis, los tipos de necrosis, así que ya vayan leyendo eso. ¿Está bien? Porque hay cosas que es muy preguntable, ¿está bien? Y falta la necrosis gangliosa, ¿verdad? La necrosis gangliosa mayormente sufren los diabéticos. Hay una necrosis como tal, pero después hay un proceso inflamatorio, o sea, un proceso infeccioso que mayormente es bacteriano, ¿verdad? La gangrena es muy común en los pacientes diabéticos, ¿verdad? Porque ustedes ya saben, o sea, no, ustedes no saben todavía porque ustedes están en el tercero recién, pero el pie diabético es una patología muy compleja, ¿verdad? Aunque parezca sencillo, no lo es, ¿verdad? El paciente diabético, aparte de tener mala vascularización, ¿qué quiere decir? Que los vasos sanguíneos no llevan sangre en los lugares más periféricos porque hay una cantidad de glucosa enorme en la sangre que impide eso, ¿verdad? Y después, en los espacios microvasculares hay pequeños infartos de tanta glucosa que hay y el diabético no se da cuenta de eso, ¿muy bien? Así como también, ustedes saben, los nervios tienen pequeños vasos, así como las arterias, que son los vasos vasosos, ¿verdad? Y estos vasos se lesionan. Los vasos vasosos y nervios, pero los nervios en sí están también vascularizados, ¿verdad? Por las vainas que tienen. Pero la lesión neuronal es por otra del nervio en sí, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Si hay un proceso infeccioso aquí, ¿verdad? Vamos a decir acá, y no llega bien la sangre hasta acá. ¿Qué? Porque mayormente los antibióticos llegan gracias a la corriente sanguínea, ¿está bien? Entonces, si aquí no hay buen flujo sanguíneo, no va a llegar. Y más si hay un proceso inflamatorio infeccioso, es más difícil todavía, ¿está bien? Entonces, ¿qué ocurre? No se puede tratar, ¿verdad? O ese paciente muere de sepsis, ¿verdad? Si es que no se trata, o hay que amputar ese bien. O sea, lo que más ustedes van a ver son estos pacientes. Bueno, para que recuerden las láminas que vamos a ver el día de hoy, ¿está bien? Vamos a ver piel, es decir, vamos a ver epitelio plano, estratificado, sin queratina, y vamos a
vamos a ver el día de hoy es una piel patológica, entonces solamente para que se recuerden de lo normal y para que comparen lo normal con lo patológico. ¿Está bien? Este que vemos aquí es el hígado, ¿verdad? Podemos ver que hay un poquito de estos gránulos aquí, ¿verdad? Pero aquí sobre todo vemos los cordones de hepatocitos y vemos los sinusoides hepáticos. Y esta es la vena central. ¿Está bien? Así mismo van a ver hoy estos gránulos dentro del citoplasma. Que son gránulos, en su mayoría son